El UFC nació en el año 1993 y fue promovido por principalmente practicantes del grappling experimentadísimos como el Brazilian Jiu-Jitsu o los mismos practicantes del wrestling, que eran los que dominaban en aquella época todas las peleas entre las distintas artes marciales. ¿Y qué pasaba en aquel momento? Los atletas o practicantes de karate tradicional no tenían el acceso a la información que hoy en día tenemos. Por ejemplo, punto número 1. Y el punto número 2 es que habían participantes de este tipo de luchas que eran muy experimentados y muy especialistas en llevar la lucha al suelo rápidamente. Tal es el caso de Royce Gracie. Este hombre era especialista en poder inmovilizar a los strikers rápidamente y en aquella época los practicantes de este tipo de artes marciales de striking como el karate no tenían, además del acceso a la información, un entrenamiento enfocado a este tipo de lucha. Entonces la UFC, un lugar donde básicamente ibas a luchar con otro tipo de reglas o prácticamente sin reglas, por supuesto que no ibas a estar acostumbrado a este tipo de posiciones. Básicamente en aquel momento el karate era practicado para karate al punto. Llegué, puntué, se terminó la pelea. Entonces, una mentalidad de lucha enfocada a eso, si yo le pego a una persona y el otro básicamente no responde y no para la lucha en ese momento, por supuesto que no voy a estar con un mindset adecuado para este tipo de pelea. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué fue que el karate falló en la UFC? No fue necesariamente porque los Gracie eran los mejores del mundo, que realmente en la UFC lo son, sino por otros tipos de motivos. Aquí te voy a nombrar los tres principales. Punto número 1. En aquella época se entrenaba sin contacto total en prácticamente todas las escuelas de karate. Punto número 2. No había un entrenamiento enfocado a la defensa de derribos y el ataque hacia el suelo. Prácticamente no existía. Punto número 3. En aquel momento, todos los practicantes de karate no recibían un entrenamiento especializado para un combate sin restricciones, simplemente un combate directo al punto y se acabó. Y esto fue lo que realmente perjudicó al karate en la UFC en primera instancia. Ahora, también existe otro lado de la historia. No solamente fue que los strikers nos perdimos en la UFC, sino que hubo un real ascenso del wrestling dentro de la UFC. Es ahí donde surgen grandes luchadores que hoy en día probablemente tú conoces, como Matt Hughes, Randy Couture, Khabib Nurmagomedov. Estos luchadores impusieron su estilo directamente. La historia dictó que los Gracie, que eran especialistas en el grappling, pudieron inmovilizar a los strikers fácilmente. Y de esta forma, pues la historia se repitió y obviamente los karatecas en algún momento nos tuvimos que reinventar para poder poner en el podio más alto el karate tradicional y el karate real. Pero entonces, ¿por qué el wrestling se volvió tan dominante? Primero porque los luchadores podían escoger dónde se peleaba. Es decir, en un momento donde el combate es sin reglas, pues yo puedo escoger si pelear de pie o pelear en el suelo. Y quien sea especialista en el suelo, sí o sí va a llevar a la persona al suelo y la va a mantener allí la pelea. Eso me lleva al punto número 2, que básicamente todo el mundo se volvió resistente a los ataques en aquel momento. Cualquier luchador de grappling, siempre cuyo foco va a ser llevar la lucha al suelo, por más que tú le pegues, ni siquiera va a reaccionar. Y si te fijas en las peleas actuales de la UFC, quien está llevando a la otra persona al combate en el suelo le empieza a pegar y nada pasa. Lo que quiere decir que los luchadores desenvuelven una resistencia mucho más grande. Y finalmente, esto obviamente llevó su enfoque a que siempre llevara la lucha al suelo. Y por este motivo, básicamente, el Brazilian Jiu-Jitsu, el wrestling seguían creciendo y el karate se seguía quedando para atrás. Pero a ver, el karate tradicional realmente sí tiene trabajo de suelo, sí tiene derribos y sí funciona en la UFC. Obviamente ya a estas alturas probablemente ya has visto grandes luchadores, pero vamos a hablar de ellos más adelante. El karate Wushu-Ryu, el karate Wei-Chi-Ryu y el karate Shorin-Ryu es fuertemente influenciado con herramientas del Jiu-Jitsu tradicional y el Okinawa-Te, o también estilos de combate como el Irikumi. Son estilos de combate que son bien similares al UFC, pero que buscan justamente la inmovilización del adversario para poder finalizar rápidamente la pelea y de esta forma dominar directamente. Es como una fusión entre el grappling y el striking, pero para llevarlo a un nivel mucho más elevado. Ahora, tradicionalmente, ¿cómo se llaman este tipo de prácticas? Número 1, Nage-Waza. Básicamente, derribos y proyecciones. Número 2, Kanzetsu-Waza, que vienen a ser llaves y controles articulares. Y por último, el Ne-Waza, trabajo de suelo, pero no tan enfocado como en el Brazilian Jiu-Jitsu, pero sí existe el trabajo de suelo. Pero y entonces, Sensei,
Si el karate trabaja estas cosas, ¿por qué se perdió en la UFC o por qué dejó de funcionar? Básicamente porque, como dije antes, el modernismo fue atacando el karate real y lo fueron deportivizando. Hoy en día se conoce el karate como aquel movimiento de ¡ah! Directo al punto se terminó. Un karate donde hay una postura, ataque, ¡ah! Se terminó. Y esa es una de las situaciones que realmente fueron degradando la participación del karate dentro de la UFC. Probablemente muchas personas estén de acuerdo, probablemente otras no. Pero lo que es real es que muchas veces esto desmoraliza a los verdaderos practicantes del arte marcial, a los verdaderos budoka que buscan practicar el camino del guerrero y llevarlo a la práctica dentro de la vida real. O compararlo dentro de alguna otra arte marcial que, si bien la comparación realmente no lleva a ningún camino, pero la funcionalidad del karate sí existe, pero con el modernismo muchas veces se fue perdiendo. Pero ya va, no todo terminó ahí. El karate resurge dentro de la UFC y tenemos varios héroes que lo han demostrado. El primero, yo. Ahora, hablando en serio. Grandes nombres dentro de la UFC que practican karate. Número 1, Lyoto Machida, practicante de karate Shotokan. Un verdadero héroe, un hombre que se caracteriza por inmovilizar al adversario con simplemente un movimiento. Especialista en ataques con patadas frontales, que simplemente noquea al adversario en cuestión de segundos. Un hombre que realmente lleva la marcialidad a otro nivel y a pesar de que es un entrenamiento, un combate sin reglas, él dentro del mundo sin reglas llevó las reglas al tatami y al octágono. Un verdadero guerrero. Stephen Wonderboy Thompson, un hombre que también llevó el karate al tope más alto dentro de la UFC. Especialista en Kenpo americano, karate Kenpo americano y también de kickboxing. Un hombre que merece estar dentro de este top. Robert Whittaker, practicante de karate Goju-Ryu, un especialista en combinar el karate moderno con herramientas del striking profesional. También llevó el UFC a otro nivel y sorprendió a todo el mundo con su práctica del karate tradicional, lo que lo llevó a ser ex campeón de peso medio. George St. Pierre, practicante de karate Kyokushin y considerado uno de los mejores luchadores de toda la historia de la UFC. También un verdadero guerrero. Pero ¿y qué pasó con todos estos hombres? Ellos solamente practicaron karate y con eso llegaron al podio más alto. Evidentemente no. En un mundo donde el wrestling y el grappling estaban dominando la UFC, estos hombres tuvieron que reinventar su entrenamiento. Obviamente manejaron todo lo que es la esencia del karate o el estilo que ellos practican, pero tuvieron que adaptarlo a lo que es el modernismo que la UFC está demostrando. Pero estos 4 hombres simplemente entrenaron karate y ya. Evidentemente que no. En un mundo donde el wrestling y el grappling estaban dominando la UFC, tuvieron que adaptar su entrenamiento a defensas del double leg, del single leg, del suplex, para así poder inmovilizar al adversario simplemente con un ataque. Esa es la idea del karate. Poder mantener un combate a distancia y de esta forma demostrar que realmente funciona. A lo largo del tiempo, pues por supuesto, algunas reglas fueron metiéndose dentro del octágono y por supuesto eso le dio mayor visibilidad y protagonismo a otras artes marciales. Entonces la idea de la UFC en ese sentido es justamente demostrar que cada arte marcial tiene su funcionalidad, obviamente dentro del octágono y fuera de él. Así que no, la UFC del todo no es malo, realmente es muy bueno porque le da justamente el protagonismo que cada arte marcial merece. Todas funcionan dependiendo del enfoque que uno le quiera dar. ¿Puede el karate entonces volver a dominar la UFC? Sí, yo voy a pelear. Si nos enfocamos en un entrenamiento que tenga adaptaciones para defensas del wrestling, defensas del grappling y nos podemos adaptar a un estilo de combate que lleve la lucha al suelo también y volvemos a nuestras raíces como en lo que es el karate tradicional practicando todas las características que te mencioné anteriormente, tenemos futuro. En conclusión, mi querido amigo, mi querida amiga, el karate no está muerto. Cuando volvamos a nuestras raíces y volvamos a reinventarnos para poder demostrar que el karate sí funciona, vamos a volver al tope más alto de la UFC y también el tope más alto en el mundo de las artes marciales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar. ¿Funciona el karate en la UFC? ¿No funciona? ¿Va a volver a funcionar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides también seguirme en mis redes sociales que te lo voy a dejar en la descripción del video. Así que
Ya sabes que este es tu dojo digital y yo me despido hasta la próxima. ¡Os!